Así que quiero invitarlo a abrir su Biblia al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el capítulo 23, es un salmo muy conocido, ¿verdad? Salmos capítulo 23. Es un capítulo muy corto, vamos a leerlo todo. Dice su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra leída esta tarde. Te ruego, Dios mío, que esa tarde derrames de tu Espíritu, Dios mío, a cada corazón, Padre, y que podamos atesorar tu palabra, Dios eterno, y podamos llevarnos lo que tú quieres hablar a nuestras vidas esta tarde, Dios. Te doy gracias, Padre, por este pueblo que se ha reunido, Dios mío, y te pido, Dios Santo, que derrames sobre ellos de tu Espíritu y tu palabra llegue, Padre eterno, a sus corazones y al mío, Dios eterno. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Algunas veces, hermanos, ya he hecho referencia algunas veces a este salmo. Y es que cuando la Biblia habla del pueblo de Dios, lo compara a un rebaño de ovejas. Lo compara a un rebaño de ovejas. Para entender, hermano, este salmo es muy importante de que nos transportemos a aquel tiempo y estemos viviendo en aquel momento por qué David estaba hablando de esta forma. Recordamos que cuando David iba a pelear contra el gigante, el rey Saúl quería poner sobre David su armadura, la propia armadura del rey, la quería poner. Le dice David, yo no puedo, lo siento Señor, pero yo no puedo cargar con esto. La armadura era muy pesada, él era solo un muchacho, dice la palabra de Dios. El rey quería ponerle su propia armadura y David le dice, no puedo con eso, yo nunca practiqué, yo no soy un soldado, yo no practiqué con esto, yo voy a ir y voy a pelear contra aquel gigante. Y David le narra al rey Saúl y le dice, todos nos acordamos cuál era la profesión de David, ¿verdad? Él era un pastor de ovejas. Él le dice al rey Saúl, yo no era un soldado, yo no he sido un soldado, nunca me he preparado en combate, pero allá en donde yo vivo yo era pastor de ovejas. Ahora imagínense ustedes la relación entre un soldado, un guerrero y un pastor de ovejas. ¿Qué cosa podría tener ellos en común? Absolutamente nada. Aquel se encargaba de andar cuidando los animalitos, pero el soldado, se encargaba de ir a la guerra y de pelear todo el tiempo. Entonces no había relación alguna, pero David le dice, yo era pastor de ovejas. Pero aquí está el detalle. ¿Qué le dice David? Pero cuando un oso venía a atacar a mis ovejas, cuando el león venía a atacar a mis ovejas, yo iba y lo hería. Y dice, y todavía después, si se escapaba, yo iba tras él y lo mataba, para que no se acercara más a mi rebaño. Entonces David recuerda el momento que está viviendo. En aquel momento, hermano, David está pensando como un pastor. Entonces David, al llegar a pensar que él fue un pastor, él recuerda
el cuidado que él tenía por cada una de sus ovejas. Entonces, él se figura de la misma forma en que yo cuidé de mis ovejas una vez, así también Dios cuida también de mí. Y es que en aquellos tiempos, hermano, y mire, y en el libro de los Salmos, también lo he dicho algunas veces, en el libro de los Salmos encontramos de todo, hermano. Si usted está angustiado, vaya al libro de los Salmos y allí hay consuelo. Si usted está desalentado, vaya al libro de los Salmos. Si usted está triste, vaya al libro de los Salmos y le aseguro que encontrará lo que usted anda buscando. Porque en el libro de los Salmos usted encuentra consuelo, fuerza, esperanza, victoria, oración, alegría, tristeza, instrucción, bendición, exhortación. Usted encuentra de todo en el libro de los Salmos. Y justamente el libro que estamos leyendo es un libro en donde nos da consuelo y confianza en Dios como nuestro pastor. Si nos remontamos, hermano, a aquel tiempo que se está viviendo, David, hermano, está hablando sobre alguien grandioso y es Dios. ¿Quién tiene cuidado de alguien? ¿De quién? De mí. Y si vamos a aquellos tiempos, mi hermano, mire, cuando dicen que cuando un pastor, hermano, cuando llegaba la primavera, el pastor se encargaba de llevar a sus rebaños a los alrededores del pueblo para que su pueblo comiera pastos verdes, frescos y deliciosos. Una vez que el invierno había pasado, él los llevaba, les quitaba el pelaje, les quitaba un peso de encima y era motivo de fiesta para el pastor y para las ovejas, porque les quitaba un peso de encima. De la misma forma, hermano, el pastor, después de que habían pasado ya el tiempo de la cosecha, él llevaba a su rebaño por los campos para que pudieran comer los brotes nuevos y lo que había quedado del grano que dejaban. Y con la llegada del verano, hermano, cuando ya tal vez no habían pastos verdes, él buscaba regiones más altas donde podrían haber pastos verdes para alimentar a su pueblo. De modo que el pastor tenía cuidado de su rebaño todo el tiempo. Igualmente, dice la historia o los que cuentan, hermano, que algunas noches dice que este hombre se la pasaba en vela durante las noches protegiendo a su rebaño. Y cuando los chacales o las hienas llegaban aullando, el rebaño se espantaba porque escuchaba, pero únicamente el pastor gritaba y alzaba una voz contra aquellos animales que venían contra su rebaño y las ovejas se quedaban quietas porque sabían que su pastor estaba ahí con ellas. Entonces David está recordando todo esto y él dice, del mismo cuidado que yo tuve por mi rebaño, de la misma forma que yo cuidaba a mi rebaño, de esa misma forma Dios cuida de mí. Él decía, Jehová, por tanto, es mi pastor, porque Él es quien tiene cuidado de mí. La comparación, hermano, que se hace en la Biblia con el cristiano sobre un rebaño, mire, le va a parecer inteligente. Número uno, porque la oveja no es un animal muy inteligente. La oveja no es un animal muy inteligente. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Porque de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creían mucho. Porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La oveja, hermano, no es un animal muy inteligente. Puede ciertamente distinguir colores y también lo blanco y lo negro, pero su visión no es muy corta y muy limitada. Esa es una oveja. Su visión es muy corta. Y por lo tanto, hermano, evitan áreas oscuras, pues tienen problemas de visión en lugares de poca claridad. Cuando yo leía esto, yo decía, ciertamente Dios hace las cosas perfectas. Y la comparación que hace, hermano, sobre la iglesia es una comparación, al compararla con las ovejas, la hace, hermano, es una comparación perfecta. Es una comparación perfecta.
Cuando decimos de que la oveja no es un animal muy inteligente, Pablo escribiendo una de las cartas, le dice a quienes se las escribe: yo sé que muchos de ustedes no son muy inteligentes según la carne. Eso dice Pablo. Ahora, la cosa es, hermano, que cuando estamos hablando del pastor, ese pastor que nosotros tenemos, debemos conocerlo también. Las ovejas, hermano, como lo dije, son unos animales no muy inteligentes. Ahora, cuando el peligro se avecina, lo que muchos animales hacen es corren en todas las direcciones. Corren y se esparcen en todas las direcciones. Sin embargo, las ovejas, cuando escuchan que hay peligros, se unen todas mirando en todas direcciones. ¿Hacia dónde viene el peligro? En lugar de salir corriendo, se amontonan todas, mirando todas en direcciones diferentes. Y son animales que viven en unidad, y cuando un miembro se agrega al rebaño, rápidamente lo hacen parte de su grupo. Casi como la iglesia, ¿verdad? Dice de que cuando una de las ovejas es separada del rebaño, comienzan todas como a protestar, a dar golpes contra el piso, porque se están separando a una de esas ovejas. Y algo interesante, si alguna de ellas por algún motivo se llega a extraviar, como lo dije, son de visión muy corta. Si se aleja un poco del rebaño, posiblemente no va a saber dónde están las demás ovejas. Si una de ellas se pierde o se extravía, es casi imposible que vuelva al rebaño por sí sola. Tiene el pastor que ir a buscarla, tiene que hablarle y ella tiene que escuchar. ¿Por qué razón? Porque aunque son de vista muy corta, tienen una audición perfecta y saben escuchar. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También dijo Jesús: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí y escuchan mi voz. Las ovejas tienen una audición perfecta. Si el pastor las llama, ellas se guían únicamente por el sonido de la voz del pastor. Ellas se guían únicamente por el sonido de la voz del pastor. Decía David: Jehová es mi pastor. Si yo me he extraviado por alguna razón, escuchando la voz de mi pastor, yo puedo volver una vez más a su redil. Únicamente escuchando la voz del pastor. ¿Y quién es el pastor? El pastor es el que me sustenta, es quien me alimenta, es quien me corrige, es mi ayudador, es mi protector. Él es quien me da fuerza, Él es quien me levanta, Él es quien me sostiene. Eso es el pastor. Entonces David no está tirando palabras al azar o haciendo analogías, hermano, que simplemente se le vienen a la mente. No, él entiende perfectamente qué es lo que está diciendo. Él entiende la seriedad de lo que está diciendo cuando él dice: Jehová es mi pastor. Y con esto él está demostrando la confianza que tiene en Dios. Ahora, David no siempre pasó momentos de victoria, momentos de alegría. Él pasó momentos de tristeza y momentos de dolor también. Sin embargo, él decía: Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Y esa expresión, hermano, implicó para David un abandono completo en las manos de Dios.
Un abandono completo en las manos de Dios. Una rendición completa. La entrega de tus planes, de tus pensamientos a Dios. La oveja no va donde quiere ir, la oveja va donde el pastor la quiere llevar. Gran problema que tenemos muchas veces, ¿verdad? Que queremos ir donde nosotros queremos ir, no donde el pastor nos quiere llevar. No me refiero al pastor Elíasar, me refiero al pastor de los pastores a través de su palabra. Muchas veces no queremos ir donde Él nos manda, queremos ir donde nosotros queremos ir. Nos encaminamos por donde nosotros queremos ir y no donde Él nos está guiando. Ahora, hay hermano, esto ocurre allá con las ovejitas, con las ovejitas, ¿verdad? Eso ocurre, hermano, el pastor tiene algo que se le llama un cayado, ¿verdad? Una vara con una curva y una vara que es la simple vara. Y habían varias clases de ovejas. Estaban las que se adelantaban. A las que se adelantaban, mire, lo que hacía el pastor es que en la pata izquierda la amarraba con una que iba al paso del pastor, la amarraba ahí para que no se adelantara, para que se educara, para que aprendiera a caminar con el rebaño. A las que se atrasaban, mire, con el cayado, las golpeaba, hermano, que se apuraran, que tenían que caminar con el grupo. A las que se desviaban, hermano, andaba su cayado para irlas golpeando, que fueran juntas. Muchas veces esos golpecitos que nosotros sentimos en la vida no nos gustan. Cuando Dios te dice, cuando te da un golpecito y te dice, camina por donde yo quiero que camines, muchas veces esos golpecitos no nos gustan. Cuando habían dos ovejas que se peleaban, hermano, lo que suele haber, cuando habían dos ovejas que se golpeaban, las amarraba igual, de una pata hasta que aprendieran a andar juntas y que aprendieran que tenían cosas en común. Y aprendieran a caminar juntamente con el pastor. Entonces la oveja, hermano, estaba siempre siendo educada por el pastor. Entonces David, cuando él decía, Jehová es mi pastor, él decía, Él es mi dueño, Él es mi todo. Él es quien me corrige, Él es quien me dice cuando las cosas están mal, Él es quien me exhorta, Él es el que me trae de vuelta al redil cuando me he desviado. Él es el que me da golpecitos cuando me estoy quedando atrás. Él es el que me detiene cuando voy caminando demasiado rápido, que quiero pasar sobre todos los demás. Porque si hay algo que Dios quiere, como lo veíamos la otra vez, es la unidad dentro de la iglesia. No quiere que yo vaya delante de donde tú vas. No quiere que yo pase encima de ti. Él quiere que todos caminemos juntos como el rebaño de Dios que somos. Eso es lo que Dios quiere. Que caminemos todos juntos con un mismo sentir, con una misma meta. Y en el capítulo que hemos leído, mi hermano, yo encuentro 4 cosas importantes ahí. Número 1 es la confianza en Dios. La confianza que David mostraba en Dios. Jehová es mi pastor y como Él es mi pastor, decía David, estoy seguro que nada me faltará. Él es mi pastor. Cuando yo esté hambriento, Él me va a dar de comer. Cuando yo esté hambriento, Él me va a llevar donde yo puedo saciarme. Cuando yo esté en peligro, Él es quien me va a proteger. Cuando el enemigo venga queriéndome atacar, Él es quien me va a proteger. Eso decía David. Jehová es mi pastor. Él mostraba la confianza que él tenía en Dios. Y ciertamente él ponía, yo pienso que se acordaba de los momentos cuando a él le tocaba proteger a su rebaño. Y él decía, si venía un lobo contra mis ovejas, yo me enfrentaba a ese peligro para salvar a una de mis ovejas. De la misma forma es Dios. Dios se enfrenta al peligro para salvarte a ti y a mí. Entonces, hermano, lo que mostraba David a través de este capítulo, número 1, era confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algunas veces
nos hace falta, hermano, algunas veces nos hace falta entregarnos a Dios, entregar nuestros planes a Dios, entregarnos nosotros mismos a Dios. Lo conté una vez en ese lugar, en El Salvador. En una ocasión llegó un predicador americano y había, hermano, era una campaña al aire libre y había una tarima como de unos 10 pies de alto. Y este hombre dijo, les voy a mostrar hoy algo que nunca lo he hecho y espero no errar en lo que voy a hacer. Y él se paró en la cima de aquella tarima, como de 10 pies más o menos, y dijo, yo quiero que vengan aquí 10 personas, 10 hombres, y se paren ahí. Y él les dijo, yo voy a lanzarme de espaldas y ustedes me van a tener que cachar allí. Ustedes van a tener, por algo él dijo, espero no estar errado, ¿no? Entonces, el hombre dijo, y yo sé que ustedes me van a cachar, no me van a dejar caer. Y todos pensaban, es broma lo que este hombre quiere hacer. Este hombre quiere solamente apantallar, ¿no? Como lo decimos en El Salvador. El hombre se para en la tarima y le dice, ustedes me van a sostener. Y el hombre se deja ir, hermano. Y aquellas personas que estaban ahí, las personas que había él pedido que pasaran, lo sostienen. A una altura como de 10 pies él cae, pero aquellos hombres lo sostienen. Tuvo valor, ¿verdad? Porque yo no me hubiera tirado. Cuando este hombre vuelve, dice, esa es la confianza que debemos tener en Dios. Que cuando yo esté cayendo, Dios va a sostenerme. Ahora dice él, ¿qué creen que hubiera pasado si le hubiera dicho a estos niños, pónganse allí y ustedes van a cacharme? Los niños se hubieran apartado o los niños no lo hubieran aguantado. Yo más bien creo que se hubieran apartado. Los niños se habrían apartado. Y él dijo, pero yo puse mi confianza en esos hombres que me iban a sostener. De la misma forma, tenemos que abandonarnos completamente en las manos de Dios y poner nuestra confianza únicamente en Él. Confianza en Dios. Lo que David, hermano, también muestra en este salmo es certeza en su provisión. David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor ciertamente tenía una tarea. No era solamente cuidar a su rebaño, era también alimentarlo y llevarlo a lugares donde el rebaño pudiera alimentarse y estar saludable. Entonces, David confiaba en que su provisión únicamente venía de Dios, en que todo lo que él tenía únicamente iba a provenir de Dios, que únicamente, hermano, lo que él tenía venía de Dios. Ciertamente, muchas veces llegamos a pensar, las cosas que yo tengo las tengo porque yo soy inteligente, porque me he esforzado. No, hermano, las cosas que tú tienes, las cosas que yo tengo, las tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Él, hermano, a pesar de nuestras infidelidades, Él continúa dándonos bendición. Así que David tenía certeza en la provisión de Dios. ¿Se acuerda usted David? David era un rey. David tenía riquezas innumerables y sin embargo él se presenta delante de Dios y le dice, Dios mío, ayúdame porque estoy desesperado. Dios mío, ayúdame porque estoy angustiado. Sus riquezas, hermano, no eran motivo de vanagloria. Se fija en David, usted puede ver a los reyes después de él o al rey anterior de él, reyes, hermanos, que aprovechaban sus riquezas para hacer cuantas cosas, que oprimían al pueblo. Sin embargo, David
Hermano, este era un hombre que a pesar de todo lo que Dios le había dado, él se postraba delante de Dios y le decía: Dios mío, ayúdame porque estoy angustiado. Dios mío, mi confianza está puesta en ti. Y Dios confiaba en que el único que le daba su provisión era Dios. Él confiaba en eso. ¿Por qué, hermano, nosotros muchas veces entonces pensamos de que lo que hemos obtenido lo obtenemos porque somos inteligentes? O porque no hay otro como nosotros. O porque en mi compañía no hay nadie como yo. Por eso yo estoy en la posición donde estoy. O porque pensamos, hermano, de que nadie tiene una casa más grande que la que yo tengo, porque yo me he esforzado por eso. Ciertamente, hermano, en la vida hay que trabajar. Sin embargo, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos únicamente a Él. Piense usted. ¿Qué de lo que usted tiene lo ha obtenido usted por sus propias fuerzas? Si no es que Dios se lo ha dado, si no es que Dios se lo ha permitido, si no es que Dios se lo ha concedido. Muchas veces, hermano, no hacemos a Dios parte de nuestros planes, pero no significa que Dios no esté allí dándonos su bendición. Así que David, hermano, tenía certeza en la provisión de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, decía David. Certeza en la provisión de Dios. Número 3. El Salmo 23 nos muestra que David sentía un descanso en su alma. El pastor Eleazar ha hablado de esto algunas veces. A veces nada de lo que hay en el mundo importa si no tienes paz en tu corazón. La paz en el corazón, hermano, es algo tan importante. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes paz en tu corazón, ni siquiera duermes. Puedes tener 3, 5 casas, pero si no tienes paz en tu corazón, no sirve de nada. Puedes estar haciendo mucho dinero en tu trabajo, en tu negocio. Si no tienes paz en tu corazón, eso no sirve. Descanso en su alma. Decía David: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Descanso en su alma. Yo veo a David, hermano, cuando está escribiendo este salmo, yo veo a David, hermano, bien confiado, acostado en una cama a la orilla de la playa, escribiendo este salmo. Confianza plena en Dios, sin ningún problema, hermano. Así lo veo yo. No significa que que ese fuera el caso. Así lo siento yo. Él dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Descanso en su alma. Número 4. Lo que el Salmo 23, hermano, yo veo en el Salmo 23 es victoria ante la adversidad. Victoria ante la adversidad. Dice David, después de haber David descrito a Jehová y todo lo que Él es en la vida de David, fíjese, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchas veces cuando hablamos de la vara o del callado, creemos que son castigos. Básicamente, la vara y el callado, aparte de corregir a las ovejas, era un arma de defensa que el pastor tenía para defender a sus ovejas.
era un arma de defensa. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es como si usted viera a un policía armado. Usted sabe que está seguro porque el policía está armado, más o menos. ¿Se siente usted seguro? ¿Qué pasa si el policía no anda armas y vienen los criminales contra él? ¿Qué hará el policía? Entonces decía David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Victoria ante la adversidad. Cuando Dios es parte de tu vida, cuando tú te has dejado pastorear por Dios, hermano, Él está a tu favor. Él viene en tu defensa cuando el peligro se acerca a ti. En el momento cuando el enemigo, en el momento cuando el lobo se acerca a ti, Dios está presente para librarte, para protegerte. Nunca dude, hermano, de la protección de Dios, porque ante la adversidad tenemos la victoria asegurada si estamos siendo pastoreados por Dios. El problema es, hermano, cuando después de un largo tiempo de caminar o poco tiempo de caminar, como oveja tú te desviaste y perdiste el camino. Tu rebaño, ya no estás dentro de tu rebaño, estás fuera. Y únicamente escuchas la voz de tu pastor llamándote, pero no vienes a donde Él está. Muchas veces queremos disfrutar las bendiciones de Dios. Muchas veces queremos gozar de la protección de Dios, pero estamos alejados del rebaño. Muchas veces queremos incluso reclamarle a Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás conmigo? Bueno, la pregunta es, ¿por qué tú te has alejado de Él? La pregunta es, ¿por qué te alejaste de Él? Dios tal vez no te ha disciplinado como debería, o Dios no me ha disciplinado como Él debería. Porque si hay algo que los pastores también hacían, hermano, era que por las noches se iban a los campos ajenos donde las ovejas no tenían que ir a comer y tiraban aceite amargo. Cuando las ovejas venían y comían aquel pasto, sabían que no era el pasto que ellas debían de comer. Y muchas veces, hermano, lo que pasa es que nos vamos buscando pastos ajenos. Muchas veces lo que le pasa al rebaño de Dios es que por buscar mejores condiciones nos terminamos yendo del redil. Posiblemente estamos aquí, pero en realidad nuestra mente está en otro lugar. Jehová es mi pastor. ¿Realmente Jehová es mi pastor? ¿Realmente yo me estoy dejando guiar por Él? ¿Realmente yo estoy dejando que sus palabras me guíen por donde yo tengo que caminar? ¿Realmente estamos, hermano, poniendo a Dios como nuestro pastor? ¿O estamos creyendo que podemos nosotros caminar solos? Una vez que has hecho, hermano, al Señor, el dueño de tu vida, el pastor de tu vida, hermano, ocurre que nada te ha de faltar. Una vez que haces al Señor, el Dios de tu vida, a tu pastor, nada te ha de faltar jamás. Dios te hará descansar. Dios te hace descansar. Y puedes estar confiado en Él, que los peligros pueden venir por todos lados, pero tu pastor está contigo para protegerte. Te da fuerzas cuando estás débil. Te guía por donde tienes que caminar. Está contigo. Te da consuelo. Y te exalta. Y te exalta entre tus enemigos. La persona que vive siendo pastoreada por Dios, hermano, es una persona que vivirá en victoria. La persona que vive en Cristo es una persona que vivirá en victoria. Y no hay un lugar mejor, hermano. No hay un lugar mejor en el que te sientas mejor, sino en las manos de Dios.
No hay un lugar que tú puedas disfrutar de un descanso más grande que si estás en las manos de Dios. No hay en el mundo, hermano, nadie que quiera tu bienestar más que el que quiere Dios para tu vida. No hay nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu esposo. Nadie quiere más tu bienestar sino que Dios, tu pastor. David, hermano, experimentaba ese sentimiento. Y por esa razón, él lo declaraba, hermano, y lo dejó escrito: Jehová es mi pastor. En medio de la tempestad, Él es tu salvador. En medio del problema, Él es tu ayudador. Y en medio de la angustia, mi hermano, Él es tu consolador. Jehová es mi pastor. Ahora, ¿nos estamos dejando pastorear por Él? Cuando te adelantas y te amarras junto a alguien que no quieres caminar porque va muy lento. Cuando te atrasas y te da golpecitos para que camines junto con el rebaño. Cuando te sales y Él te golpea para que entres en el rebaño. Cuando te has alejado y escuchas su voz, vuelves a Él. ¿Realmente, hermano, estamos siendo pastoreados por Dios? Jehová es mi pastor. Si Dios, hermano, es tu pastor, entonces puedes disfrutar de una vida plena, maravillosa en Él. Si no, hermano, si no hemos hecho Dios nuestro pastor o parte de nuestra vida va a estar llena de fracasos y de inseguridades. El enemigo vendrá a atacarnos y el temor invadirá tu corazón y el mío. Cuando el enemigo comience a atacar, hermano, sentirás el miedo que quizá nunca has experimentado porque no estás, hermano, siendo pastoreado por Dios. En el momento cuando el enemigo se acerque, no podrás escuchar la voz del pastor ahuyentando al enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque te has alejado de él. En el momento en que yo me alejo de Dios, hermano, En el momento en que yo me alejo, hermano, yo dejo de escuchar la voz del pastor. Cuando la palabra de Dios, hermano, ya no se escucha, es un peligro. Cuando yo no puedo sentir atracción por Dios, hermano, en mi vida, ese es un gran problema. Cuando ya yo no siento, hermano, el deseo de saber más de Dios. Cuando ya no siento en mi corazón el deseo de estar en presencia de Dios, ese es un problema. Jehová es mi pastor. Hagamos a Dios, hermano, el pastor de nuestra vida. Si usted por algún motivo siente que se está alejando del rebaño, hermano, es momento de acercarnos. Si usted siente que se aleja poco a poco del rebaño de Dios, no de la iglesia, porque usted puede, si le queda una iglesia más cerca, usted puede congregarse y el Espíritu de Dios lo va a llenar allá también. Pero hermano, si usted siente o ha sentido en algún momento que se aleja de Dios, es mejor que comience a escuchar la voz de Dios llamándole. Porque Dios le está llamando. Dios siempre está llamando. Y como lo dije, no hay nada mejor que estar en las manos de Dios. No hay nada mejor que estar en su protección, que estar dentro de su redil, porque allí hay protección. Allí hay protección. En el rebaño, hermano, donde están todas las ovejas unidas, allí hay protección. El pastor no descuida sus ovejas. Si una se llega a escapar, el pastor va a traerla. Pero esta oveja tiene que escuchar también la voz del pastor llamándola. Así que usted y yo, hermano, tenemos un día más para acercarnos
a Dios. Ayer oramos, hermano. Oremos hoy también. Ayer dimos un paso hacia adelante. Hoy demos uno más. Ayer, hermano, leímos un capítulo de la Biblia. Hoy leamos 2. Ayer estábamos angustiados. Hoy Dios nos ha dado alegría. No es tiempo, hermano, de estar pensando, ¿será que todo eso es verdad? ¿Será que todo eso es cierto? Experiméntalo en tu propia vida. Acércate a Dios y podrás experimentar las bendiciones que Dios traerá a tu vida. Nunca lo sabrás posiblemente hasta que no lo experimentes tú mismo. Nunca lo sabrás hasta que lo experimentes tú mismo. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti, dice su palabra. Qué hermoso es sentirse rodeado de la presencia de Dios. Qué hermoso es sentirse rodeado de la presencia de Dios. Le contaba a un hermano, tiempo antes de venirnos para esta iglesia, yo recuerdo, mire, todos hemos tenido momentos de desesperación en la vida, momentos de tristeza, y uno de los momentos de tristeza que yo tenía fue hace como unos 5 años, una experiencia que tuve. De parte de la iglesia donde yo me congregaba, tuvieron un evento de líderes, una conferencia de líderes. Y dijo el que estaba exponiendo la palabra, de ahí donde están, vaya a un lado, a una esquina, donde usted guste y ore, y pídale a Dios por esa necesidad que usted tiene. Recuerdo, hermano, de que yo me fui a una esquina y me arrodillé. Siempre ha sido, hermano, desde que conocí a una persona, también lo comenté una vez, siempre ha sido mi deseo servir en la iglesia. Porque como lo dije una vez, no hay nada tan satisfactorio como saber que el servicio que estás dando es para Dios. No hay nada tan satisfactorio como eso. Si yo te doy la ayuda a ti, dice la palabra de Dios, háganlo como que es para el Señor y no para los hombres. Y yo recuerdo que me arrodillé, comencé a llorar, comencé a orar. Y comencé a orar. Y recuerdo que mis únicas palabras para Dios eran: Dios mío, yo quiero sentirme útil en tu obra. Para ese tiempo, mire, yo tenía varios, no lo digo para vanagloria, tenía varios cargos en mi iglesia, en la iglesia donde yo estaba. Pero de alguna forma yo sentía que me hacía falta algo más. Servir en algo más. Algo que yo no estaba haciendo. Recuerdo que comencé a llorar aquel momento. Y comencé a llorar. De repente, hermano, comencé a sentir algo ahí, como cuando usted siente que alguien lo está viendo, se le ha pasado a usted, siente usted que alguien lo está mirando y en realidad en ese momento alguien lo está mirando. Comencé a sentir de que sentí algo ahí, hermano, y le comentaba a ese hermano, yo solo recuerdo, yo estaba arrodillado y solo recuerdo que alguien llegó y me puso su mano así, mire, en mi hombro. La reacción del ser humano, ¿no? Y el instinto.
Yo recuerdo que alguien llegó y me puso su mano así. Cuando me pusieron esa mano, yo abrí mis ojos y volví mi cabeza. No había absolutamente nadie en ese lugar. Estaba yo solo, no había nadie. Pero en ese momento, hermano, créame lo que en ese momento sentí una paz en mi corazón tan grande e indescriptible que hasta hoy no lo puedo creer. Muchas veces lo que nos falta es acercarnos un poco a Dios, porque Dios está ahí, Dios está aquí. Muchas veces lo que nos hace falta es acercarnos un poquito y Dios nos muestra su gloria. Y Dios nos muestra, hermano, que Él está con nosotros. Hagamos de este salmo, hermano, nuestro salmo. Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Me dejo pastorear por Él. Me dejo guiar por Él. Escucho su voz. Me dejo corregir por Él. Yo dejo que Él me corrija porque Él sabe lo mejor, lo que es mejor para mi vida. Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Y si Él es mi pastor, yo voy a vencer las adversidades que vengan a mi vida. Y si Él es mi pastor, Él me va a sustentar. Y si Él es mi pastor, Él me va a proteger. Y si es mi pastor, Él me va a dar lo que yo necesito para sobrevivir. Hagamos de Dios nuestro pastor y no nos alejemos del redil. Porque solamente manteniéndonos unidos, hermano, escuchando la voz de nuestro pastor, es como lograremos sobrevivir. Póngase de pie esta tarde. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro protector. Y la confianza, hermano, que usted debe tener en Dios tiene que ser al 100%. Porque los problemas que vienen a tu vida, los problemas que vienen a mi vida, no son castigos de Dios o calamidades. Es que dice su palabra que juntamente con la prueba dará también la salida. Dejémonos pastorear por Dios. Cuando nos dejemos pastorear por Él, hermanos, viviremos una vida plena y maravillosa porque nuestra vida estará confiada en Él. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que nos has dado, Dios mío.